Hola hermanos, ¿cómo les va? Eh, bueno, nada, quería compartirles una pequeña reflexión respecto a cómo encaramos nuestros problemas, nuestras angustias, cómo las asumimos, cómo hacemos frente a las preocupaciones y qué dice Dios al respecto. Un poco el tema tiene que ver con un poco lo que se está viviendo con esta pandemia, donde la verdad que estamos todos muy preocupados por el COVID-19, por este famoso coronavirus. eh, que la verdad llega a todos los rincones del mundo y creo que la preocupación es genuina, es una preocupación que muchas veces está ligado con relaciones que uno tiene en el mundo, desde familiares, hermanos. En el caso de Vicky, que tiene su parte de su familia en Italia, eh, allegados, bueno, en lugares donde el virus está más complicado que acá. Eh, una preocupación genuina. Eh, También tenemos, las personas en nuestro caminar diario, tenemos preocupaciones de todo tipo. Hemos estado con Vicky y los chicos reflexionando un poco sobre esto, aprovechando un poco el tiempo que tenemos y también un poco la excusa, si se quiere, de esta epidemia, para también reflexionar sobre otras preocupaciones. Como padres siempre tenemos preocupaciones de si nuestros hijos van a seguir eh, las enseñanzas de Cristo, si van a ser, no sé, cómo se van a desarrollar profesionalmente, cuestiones que quizás son básicas y son, eh, digamos, no para preocuparse tanto, pero sí uno como padre siempre está como atento a esas cosas. También nos preocupan cuestiones como la salud, las enfermedades complejas de nuestros hijos, de nosotros mismos, de nuestros padres. Eh, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción y bueno, no estamos exentos de eso. Entonces, un poco la charla tiene que ver con eso, cómo afrontamos nuestros problemas. Y para eso me gustaría tener la lectura de la palabra de Dios en Segunda Crónicas 20, del 1 al 30. Es un texto un poco largo, conocido por todos, es la historia de Josafat, eh, con el, el tema de digamos, del ataque que terminó no siendo un ataque, eh, y el miedo que sintió Josafat y la oración que hace, y luego que Dios termina eh, llevándoles paz. Básicamente esa es un poco rápidamente la historia, pero me gustaría que la leamos, para eso me van a ayudar Vicky, Tommy y Mateo, y luego haremos una pequeña reflexión. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados con los meunitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron algunos a decirle: de Edom, del otro lado del mar Muerto, viene un gran ejército contra ti. Ya están en Hazeón Tamar. Hazeón Tamar es lo mismo que En-Gadi. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en todo Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá que se había reunido en Jerusalén, frente al atrio,
nuevo del templo del Señor, y exclamó: Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder, nadie puede oponerte resistencia. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio y se los diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron: Si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo porque tú estás en este templo, y en nuestras angustias te pediremos ayuda y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues ahora aquí están los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaron de ellos y nos los destruyeron. En pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a este gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, incluyendo sus mujeres y sus hijos, aun los niños más pequeños. Y estando todo el pueblo reunido, Jaisiel, hijo de Zacarías y nieto de Benaías, el cual era hijo de Jehiel y nieto de Matanías, un levita descendiente de Asaf, quedó poseído por el Espíritu del Señor y dijo: Pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor les dice: No tengan miedo ni se asusten ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que están frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Y los levitas, descendientes de Keat, y los descendientes de Coré, empezaron a alabar en voz muy alta al Señor, Dios de Israel. A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles: Escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá, confíen en el Señor, su Dios, y se sentirán seguros, confíen en sus profetas, y todo les saldrá bien. Y después de consultar con el pueblo, nombró algunos cantores para que, vestidos con ropas sagradas y marchando al frente de las tropas, alabaran al Señor con el himno: Den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Luego, en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. Pues los amonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir y los destruyeron por completo, y después de acabar con ellos, se destruyeron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto y miraron hacia el ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo. Nadie había logrado escapar. Entonces acudieron Josafat y su gente a recoger lo que habían dejado los enemigos, y encontraron gran cantidad de ganado, armas, vestidos y objetos valiosos, y se apoderaron de todo. Había tantas cosas que no podían llevárselas. Era tal la cantidad que estuvieron 3 días recogiendo cosas. El cuarto día se reunieron en el valle de Beracá, y allí bendijeron al Señor. Por eso llamaron a aquel lugar el valle de Beracá, nombre que lleva hasta hoy.
Después todos los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron a Jerusalén muy contentos, porque el Señor les había dado motivo de alegría a costa de sus enemigos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de salterios, calculo, cítaras y trompetas. Al saber que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel, todas las naciones se llenaron de miedo a Dios. Y así el reinado de Josafat siguió tranquilo porque Dios le concedió paz con los países vecinos. Gracias. Bien. Bueno, en los primeros versículos que leímos se presenta el problema, digamos, ¿no? Donde moabitas y amonitas atacan a Josafat, o por lo menos así dice la palabra, que fueron algunos a decirle que ya estaban viniendo, estaban cruzando, o estaban del otro lado del Mar Muerto, y viene un gran ejército contra él, contra Josafat. O sea, se presenta el problema, se presenta la amenaza. En nuestro caso, todas las preocupaciones y todos los problemas que mencionábamos antes de la lectura. Coronavirus, enfermedades, problema de cómo enfrentar o desde dónde uno se para enfrentar un problema. Como le decía, que esta presentación de problemas es algo diario en nuestra vida, porque de hecho la palabra dice en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿qué hace Josafat? Josafat dice, sintió miedo, pero decidió acudir al Señor. O sea, acude al Señor. Puso su mirada en Dios. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que hace? Porque muchas veces nosotros lo tenemos como sabido, como, sí, bueno, ante cualquier cosa tenemos que fijar la mirada en Dios. Pero ¿qué hacemos concretamente? En este caso, lo concreto fue que oró frente a todo su pueblo, frente a todo el pueblo, dice que se paró y hizo una oración. Hizo una oración bien interesante. En versículo 6 al 15, primeramente reconoce lo que Dios es, lo describe, evidentemente lo conoce. Luego es como que reclama las promesas de Dios. Al final del versículo 9, versículo 9, dice, en nuestras angustias te pediremos ayuda y tú nos escucharás y nos salvarás. Como que hay un reclamo de las promesas de Dios. Y yo me acordaba de bueno, lo que tenemos muy fresco de lo que pasó con la Lu López. ¿Cómo nos pusimos a orar? Todos. Y seguramente con conocimiento, todos, de Dios, y recurriendo a sus promesas. Y bueno, vimos la mano de Dios. La verdad que no me asombra, pero no, me pone muy contento y puedo decir que tengo un Dios enorme, un Dios grande, que está por encima de todo y que en Él podemos confiar. En el versículo 12 estamos, digamos, Josafat reconoce la incapacidad y la dependencia de Dios. Nosotros estamos reconociendo nuestra incapacidad frente a los problemas y nuestra dependencia de Dios.
nosotros no tenemos fuerzas para hacer frente a este problema de la pandemia o a los problemas que tengamos. No sabemos qué hacer, ¿sí? Necesitamos tener los ojos puestos en Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios a esta oración de Josafat? En el versículo 15, el Señor le dice, no tengan miedo ni se asusten ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. No tengan miedo, no se asusten. Dios me está diciendo a mí y nos está diciendo a nosotros que no nos preocupemos. No te preocupes, no tengas miedo porque no tengas miedo con lo que vaya a decir, por ejemplo, en este pequeño mensaje que por ahí uno siempre se pone un poco nervioso. No tengas miedo por lo que no te preocupes por si Mateo va a jugar al fútbol o no, si el Tommy va, no sé, la profesión que él está haciendo, no te preocupes. Eh, es como que primero no te preocupes. Eh, dice, porque yo el Señor tu Dios voy a estar con vos siempre. Esta lucha, esta angustia, estas preocupaciones no son tuyas, son mías, dice Dios. Entonces, un poco lo que nos está diciendo es que ponga las cosas en manos de Dios, ponga las cosas en mis manos. Primera Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. También me hace pensar esto de que, digamos, no preocuparnos en poner todas las cosas en manos de Dios, no significa tampoco no ocuparse, por supuesto, y no estar atento a todas las herramientas que Dios nos pone a nosotros para hacer las cosas. Digo, pienso en lo de Lucía. No es que, bueno, no hagamos nada. Confiemos en Dios, pongamos las cosas en manos de Dios. La acción concreta es oremos. Y también, por supuesto, aquellas cosas en las cuales nos podemos ocupar porque Dios nos da las herramientas, como comunicarnos con Lucía, como buscar alternativas, gestionar un vuelo, hacer las gestiones, eso creo que está bien. Y de hecho es lo que se hizo y lo que se hace, y creo que no pasa por ahí, digamos, el no hacer nada, sino dejar todo en manos de Dios, que la voluntad de Dios esté presente. En definitiva, Dios está diciendo, relájense, yo me encargo. Lo que está en manos de ustedes en la cosa diaria, porque Dios nos da herramientas, nos da dones, nos da capacidades, ok, pero aquella preocupación, aquel problema de fondo, lo maneja Dios. En el versículo 17 el Señor nos dice, quédate quieto, no te preocupes, porque el Señor está con ustedes. En palabras de hoy sería, quédate en tu casa, no, quédate en tu casa, no te preocupes, quédate en tu casa. Acá la aclaración de nuevo, digo esto de no preocuparnos no significa no ocuparnos. De hecho, quizás da para no hacerlo tan largo tampoco, Jesús mismo dedica una parte importante en el Sermón del Monte respecto a este tema, ¿no? Pero bueno, sería para otro tema. Y otra cosa que me llama la atención del texto que leímos, y que es importante resaltar, es que se da gracias al Señor.
y yo noto que lo hacen antes de que vayan a la batalla, antes de que supuestamente esté el enfrentamiento del ejército de Josafat con estos otros que eran un montón. Y eso lo dice del 18 al 21, a ver si lo tengo acá sobre el final. Dice: alabarán al Señor con el himno, den gracias al Señor porque su amor es eterno. Estaban yendo y estaban alabando y dando gracias al Señor. Siempre tenemos que dar gracias al Señor, aún en los momentos difíciles. ¿Cómo concluye todo? Dios se encargó. En definitiva, en lo que leímos, se atacaron entre ellos, no quedó nadie. Josafat se quedó con armas, con ganado, con objetos valiosos. Eran tantas cosas, dice la palabra, que no lo podían, no se las podían llevar. Versículo 25. Lo que yo rescato acá es que Dios resuelve todo. Y no solamente eso, sino que te llena de bendiciones. Dios resuelve todo. Finalmente, en el versículo 30, Dios le concedió paz. Es decir que, haciendo un resumen muy rápido, se presenta un problema, se presenta la situación problemática, acudimos al Señor, oramos, ¿sí? El Señor contesta la oración, y en esa respuesta nos da paz, ¿sí? Nos dice: quédate quieto, no te preocupes. Tenemos que agradecer siempre al Señor. Y finalmente Dios resuelve todo. Nos llena de bendiciones y nos da paz. Para terminar, yo quería leer un texto en Filipenses, Filipenses 4, del 6 al 7, que es un poco un resumen de todo esto que venimos hablando. Y dice así: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Básicamente es lo mismo que veníamos viendo. No se aflijan por nada. Oren. Pongan en oración, presenten en oración a Dios. Den siempre gracias. Así Dios le dará su paz. Es como que es el mismo esquema. Y acá yo noto una relación causa-efecto. Dice: no se aflijan por nada. Preséntenselo a Dios en oración y denle gracias, ¿no? Como primer axioma. Dice: así, o sea, entonces Dios le dará su paz. Es como que hay una relación causa-efecto. No se aflijan, oren, den gracias. Entonces, como consecuencia de eso, Dios le dará la paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Ahora bien, muchas veces
en esta semana hemos estado charlando con Vicky y ella me dice, sí, todo bien y lo sabemos y muchas veces las preocupaciones nos exceden, no podemos no preocuparnos, no angustiarnos. Eh, Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice eh, en Filipenses 4:13, que es un texto que paradójicamente Vicky tiene puesto en su celular atrás, un texto escrito, eh, que por eso salió un poco el tema, que es por todos conocidos y que dice que a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. La versión Reina Valera es archiconocida, que dice que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Confiemos en Dios, confiemos en Dios. Que Dios los bendiga mucho. Y para cerrar esto, vamos a colar un videíto de una canción que me gustaría que la compartamos y no sé si estos lo vamos a ver todos juntos o no, pero de todos modos voy a enviar un videíto con una canción de Evan Kraft que un poco también hace un resumen de lo que hablamos. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga mucho, mucho.